En Montreal, se derrumba un viaducto de una autopista y provoca una grave tragedia. Varios vehículos cayeron al vacío. Y de repente, ¡boom! Un rascacielos vanguardista arroja una lluvia de teselas desde 120 metros de altura. Imagínense lo que podría pasarles a los peatones. Una misión espacial legendaria sufre una terrible catástrofe a más de 300.000 kilómetros de la Tierra. Y en Francia, un pueblo histórico se encuentra al borde del colapso. Nos han arruinado la vida. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo. Malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. Todas las estructuras, sean del tipo que sean, deben inspeccionarse con regularidad para garantizar su solidez. Sin embargo, algunos fallos de diseño no se detectan hasta que ya es demasiado tarde. Como este desastre ocurrido en un viaducto canadiense. La catástrofe sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Una sección entera del viaducto se desplomó sobre varios vehículos. La estructura de hormigón escondía unos fallos muy peligrosos. Desafortunadamente era la crónica de un desastre anunciado. Un triste recordatorio de que los ingenieros también se equivocan. Una cadena de errores provocó la terrible tragedia. Montreal es la ciudad más grande de la provincia canadiense de Quebec. Fundada por colonos franceses a principios del siglo XVII, cuenta con más de 4 millones de habitantes y es un centro cultural y de negocios. La periodista Amanda Fefa nos explica por qué. La gente de Montreal tiene lo que llamamos alegría de vivir y cree que no hay mejor ciudad en el mundo entero. Montreal es una ciudad cosmopolita de influencia europea. Por eso se pueden degustar comidas deliciosas y vinos como si estuvieras en París. Sin embargo, como toda gran ciudad, soporta unos atascos monumentales. Montreal se construyó sobre una isla y no para de crecer. Así que las carreteras estrechas provocan embotellamientos en todos los barrios de la ciudad, de norte a sur. En los años 60, los responsables de urbanismo idearon un nuevo sistema de transportes para aliviar los atascos del centro. Una pieza clave del proyecto era el impresionante viaducto de la autopista 19. Las plataformas laterales se construyeron con vigas voladizas y columnas de anclaje. Por esta razón, la plataforma central de hormigón pretensado pudo suspenderse sobre la vía principal sin necesidad de un soporte central. Además, las juntas de dilatación de cada plataforma permitían que la estructura resistiese los efectos de las temperaturas extremas sin romperse. El viaducto de la Concorde se abrió al tráfico en 1971 y recibió la aclamación de los vecinos de Montreal. Más de 57.000 vehículos utilizan el viaducto a diario, así que el proyecto de construcción estaba más que justificado. Los ingenieros calcularon que su vida útil rondaría los 70 años, pero no habían previsto la aparición de un punto débil muy preocupante. Las zonas más vulnerables del puente recibían golpes continuamente. En los años 80 empezaron a aparecer los primeros signos de desgaste en varias partes del viaducto. Después de algunas reparaciones, se llevó a cabo una inspección más profunda en 1992 y se reemplazaron determinadas piezas de hormigón armado. Sin embargo, el mayor problema seguía sin detectarse. El 30 de septiembre de 2006, los usuarios de la autopista 19 de Montreal se dieron cuenta de que algo andaba mal en el viaducto de la Concorde.
Varios conductores habían visto agrietamientos y brechas en los anclajes de la plataforma principal. Uno de ellos incluso llamó a la policía porque un bloque de hormigón armado del tamaño de una maleta había caído sobre el asfalto. Cuando llegó un inspector del Departamento de Transportes de Quebec, dijo que era imprescindible realizar una revisión completa, pero esta no se llevaría a cabo hasta el lunes siguiente. El portavoz del departamento comunicó a los medios que los conductores debían tener cuidado con los desprendimientos, pero la autopista no se cerró. A pesar de la retirada de cascotes y otros restos de hormigón armado, los gestores del Departamento de Transportes no consideraron que la vía presentase graves riesgos. El viaducto y la autopista continuaron abiertos al tráfico hasta el día de la inspección. Mientras tanto, el hormigón armado siguió deteriorándose sin remedio. Los usuarios notaron que el viaducto se hundía sobre la autopista y que los laterales se estaban abombando cada vez más. De repente, se produjo el desastre. La sección sur del viaducto se vino abajo. Una sección entera del viaducto se soltó de los anclajes y se desplomó sobre los vehículos. El doctor Claude Giroux fue testigo del inesperado derrumbamiento. Había un hueco enorme y justo debajo pude ver un camión de mercancías, varios turismos y la pieza de hormigón que se había venido abajo. Los servicios de emergencia trataron de rescatar a los supervivientes entre los escombros. Desgraciadamente, 5 personas perdieron la vida en el accidente. Como consecuencia del desastre, los vecinos de Montreal exigieron respuestas. Los resultados de la investigación concluyeron que el diseño estructural contenía varios errores. Cuando se construyó, el viaducto era muy innovador, pero realizar una inspección concienzuda no era nada fácil. En realidad, la estructura era muy difícil de inspeccionar, porque no había más remedio que taladrar los bloques de hormigón armado para comprobar los efectos de la corrosión en las barras de acero corrugado. El diseño del viaducto dificultaba revisar correctamente los estribos y los anclajes en los que se concentraba la mayor parte de la carga estructural. Precisamente aquí fue donde se originó el problema. El viaducto de la Concorde no fue capaz de resistir su propio peso, un fenómeno conocido como punzonamiento. El punzonamiento suele ocurrir cuando la carga total excede el límite de resistencia de los materiales, lo que provoca el derrumbe de la estructura completa. Los inspectores comprobaron que la resistencia de los anclajes superó el punto crítico en varias zonas. Aunque ocurrió instantáneamente, este fallo tan catastrófico fue el resultado de años y años de deterioro. Según parece, los ingenieros que diseñaron la estructura habían calculado mal cuánto tardarían en degradarse las juntas de dilatación. Los errores de cálculo causaron una acumulación de esfuerzo en los extremos de las vigas. En otras palabras, crearon puntos débiles que acabarían derribando la estructura. También descubrieron que la degradación ocurrida en estos puntos débiles del hormigón armado fue provocada por las inclemencias del tiempo canadiense. No es ninguna sorpresa que los inviernos de Montreal son gélidos, con nieve abundante y vientos huracanados. Las autoridades suelen esparcir sal por las carreteras para evitar los accidentes, pero los ingenieros pasaron por alto este detalle cuando eligieron el tipo de hormigón armado. Durante décadas, el agua salada se había infiltrado en la estructura del viaducto a través de las juntas de dilatación en los extremos de las vigas. Con los ciclos de expansión y contracción provocados por el clima, el hormigón empezó a desmoronarse. Finalmente, las fracturas transversales que se originaron en las vigas y en las columnas provocaron un siniestro total en la plataforma del viaducto. Y no solo eso, los expertos creían que la calidad del hormigón era inferior a lo requerido, porque las vigas de apoyo no contenían suficientes barras de acero reforzado. El
catedrático de Ingeniería de Estructuras, Lofty Giussani, nos lo explica. En esta zona se estaba abriendo una grieta enorme en dirección transversal, porque es la más típica en vigas de hormigón que no se han reforzado con barras de acero. De hecho, el agrietamiento se percibió menos de 30 minutos antes de que el viaducto se derrumbase. Cuando no se insertan barras de acero en el hormigón, las fracturas transversales no tardan en aparecer. El viaducto del Boulevard de la Concorde se levantó en 1970 y tenía que haber durado unos 70 años. Pero el uso de hormigón de mala calidad redujo su vida útil a menos de la mitad de lo previsto. Los ingenieros debían ponerle remedio a la crisis. La investigación gubernamental sobre la catástrofe de la Concorde del año 2006 llegó a la conclusión de que el diseño vanguardista, los materiales de mala calidad y las condiciones climáticas habían provocado el accidente. Y no solo eso, la inspección y posterior restauración del año 1992 habían afectado gravemente a la estructura. La inspección de 1992 no resolvió ningún problema, sino al contrario. Las operaciones realizadas sobre el hormigón provocaron todavía más grietas. En la actualidad, las estructuras que están expuestas a ciclos de contracción y expansión se recubren con una membrana impermeable para que el agua salada no se infiltre por las grietas y dañe el hormigón. Sin embargo, en la revisión de 1992 no se instaló ningún tipo de membrana. Los ingenieros creen que durante la inspección deberían haberse reforzado las vigas y las columnas del viaducto. Según los expertos, al reforzar las estructuras de apoyo podría haberse incrementado la solidez de varios puntos críticos y controlado los niveles de agrietamiento. Esas medidas tan sencillas habrían evitado la catástrofe. El desastre de la Concorde dio comienzo a una campaña nacional de inspecciones de seguridad. Además de mostrar defectos casi idénticos al viaducto de la Concorde, el viaducto de Blois lo había construido el mismo grupo de operarios. En consecuencia, se cerró al tráfico 3 horas después del accidente y decidió demolerse. El viaducto de Blois no fue el único en el punto de mira. Varias estructuras de Canadá se inspeccionaron con mucho más detenimiento. Creo recordar que se completaron más de 300 inspecciones después del accidente de la Concorde. La mitad de los viaductos necesitaron correcciones y una cuarta parte reformas bastante más profundas. Se han invertido cientos de millones de dólares en nuevas infraestructuras y varios viaductos se han cerrado a los camiones con taras superiores a 20 toneladas. Así podrán evitarse accidentes tan graves como este. Actualmente el Ministerio de Fomento de Canadá sigue velando por la seguridad de los conductores, pero el recuerdo de la Concorde ha dejado una huella muy profunda. Muchas cosas que se daban por hecho ahora causan preocupación. ¿Son seguros los puentes que utilizamos? ¿Podemos pasar por debajo de un viaducto sin miedo a que nos aplaste? Ahora, cada vez que cruzo un viaducto, tengo miedo de que se derrumbe. Y lo mismo pasa cuando conduzco por la autopista y se acerca un túnel. Puede pasarle a cualquiera. Disfruta de la pasión italiana por el café con las creaciones Ispirazione Italiana de Nescafé Dolce Gusto a un precio irresistible. Arla Abarti, sencillamente glorioso. Durante la menopausia, más de un 60% de las mujeres no se sienten apoyadas por sus familiares. Por eso, desde Danacol, les hicimos vivir lo que ellas sienten. Siento un poco acalorado. Perdóname, mamá. Me siento rara, quizá un poco insegura y no me gusta. Pero la menopausia trae un cambio invisible y desconocido para todos. El colesterol alto puede aumentar hasta un 15% y ser un riesgo para el corazón. No tenía ni idea. Danacol visibiliza la menopausia invisible. ¿Un día de pesadilla por el dolor? Prueba los nuevos parches Voltadol. Con tecnología patentada, un parche cada 24 horas proporciona un alivio continuo del dolor. Nuevos parches Voltadol. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Proplan, nutrición de alta calidad desarrollada por veterinarios y expertos. Ciencia de vanguardia para un bienestar de por vida. Descubre todo lo que la nutrición puede hacer. Proplan, elige la alta nutrición para tu compañero excepcional. Y además, ayuda a tu mascota a proteger su microflora intestinal. Prueba el probiótico Fortiflora. Cuando te cuestan las mañanas, tus noches se hacen largas, o necesitas parar para seguir, no te preocupes, que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera. Nuestro pan de molde Bimbo 100% natural está listo. Bimbo Natural 100%, con ingredientes naturales, sin conservantes ni aditivos. Quien tiene una abuela tiene un tesoro gastronómico. Esta receta la aprendí con mi madre. Que no debe perderse. Yo quiero que tú también la aprendas conmigo y se lo transmitas a tus hijos y a tus nietos. Por eso yayas de toda España enseñan a sus nietos sus recetas de pescado más preciadas. Ya mira qué rape más bueno. Y sus trucos más valiosos. Porque saborear estos momentos con ellas no tiene precio. ¡Wow! Cocino con mi abuela. Los lunes en Canal Cocina. Nos gusta el pescado. 3, 2, 1... En algún lugar del universo, algo increíble está esperando a ser descubierto. Me interesa profundamente intentar avanzar hacia lo desconocido. Cada nueva respuesta es un gran descubrimiento. Nos lleva a otra fascinante pregunta. ¿Se imaginan varios universos apilados y que una rotura en uno pudiera conectar con otro? Adéntrate en los misterios del cosmos. Odisea Espacial, los sábados solo en Odisea, locos por la ciencia. Cuando los ingenieros trascienden los límites, hasta los cimientos tienen que estar hechos para durar. Si fallan los elementos más básicos, las consecuencias son desastrosas. Como en este rascacielos inglés, donde 14 millones de teselas estuvieron a punto de precipitarse desde una altura de 120 metros. Imagínense lo que podría pasarles a los peatones. Una torre impresionante que provocó auténticas pesadillas a los ingenieros. El rascacielos iba a marcar un hito de la construcción, pero se convirtió en un peligro público. Una obra espectacular que puso en peligro el centro de la ciudad. Manchester, al noroeste de Inglaterra, está considerada como una de las capitales culturales e industriales del Reino Unido. Manchester fue el origen de la revolución industrial y en los 50 se situó a la cabeza de la revolución tecnológica. Se trata de una ciudad muy futurista. En los años 60, la ciudad decidió construir el rascacielos más alto del Reino Unido. La Torre CIS. El arquitecto Richard Brooke nos explica por qué. La Torre CIS se construyó en 1962 como sede de la Sociedad Cooperativa de Seguros. La compañía quería ser un símbolo del poder y el progreso, además de materializar de alguna manera la modernidad y el espíritu de los tiempos. Los arquitectos se inspiraron en el otro lado del Atlántico, donde las grandes construcciones abundaban mucho más. Los responsables viajaron a Estados Unidos en busca de inspiración y la encontraron. Se basaron en los modelos de Chicago y Nueva York. Por eso una construcción de acero iba a parecerse más a las torres americanas. Aunque el rascacielos no pretendía alcanzar la altura de los colosos neoyorquinos, para el Reino Unido, la torre superaba todas las expectativas. Con sus 25 plantas iba a ser el edificio más alto del país. Para el Reino Unido, la torre superaba todas las expectativas. Con sus 25 plantas iba a ser el edificio más alto del país. El plan consistía en incrementar el espacio habitable, emplazando los ascensores, los cables, las tuberías y todo lo demás en una torre aparte. Dicho de otra forma, había una torre de oficinas y otra anexa para los servicios. El edificio tenía 3 partes. Un bloque modesto de 5 alturas, una torre de oficinas de 19 plantas y por encima de estas 2, un rascacielos de 25 plantas para los servicios. Dado que a la torre más alta no le hacían falta ventanas, los diseñadores decidieron cubrir toda la superficie con un mosaico formado por 14 millones de teselas cuadradas.
Los edificios impactantes tienen que llamar la atención. Así que se les ocurrió cubrir la torre más alta con 14 millones de teselas diminutas. En aquel momento, la torre CIS no tenía precedentes, y a los arquitectos les volvía locos el diseño vanguardista. Pero lo que querían en realidad era construir un símbolo del éxito. Inaugurada en 1962, la torre CIS se alzó imponente sobre el corazón industrial de Inglaterra. Pero a los pocos meses, el rascacielos empezó a perder el lustre. Las teselas estaban pensadas para alegrar la vista, pero una serie de acontecimientos consiguió apagarles el brillo. Al cabo de los 6 meses, parte de los 14 millones de teselas se precipitaron sobre los peatones desde una altura de 120 metros. Por pequeñas que fuesen, causaron graves daños en el centro de la ciudad de Manchester. El ingeniero George Ballard nos da más detalles. Ya saben lo que pasa cuando vamos en coche y una piedrecita choca con el parabrisas a unos 50 kilómetros por hora. El cristal reforzado se astilla. Pues imagínense lo que les ocurriría a los peatones. Las teselas eran un auténtico peligro. Si uno de esos fragmentos cae desde el piso 25, puede alcanzar casi 200 kilómetros por hora. En ese caso, cuanto más lejos estemos, mejor. Por suerte, no se registraron heridos, pero la impresionante fachada corría peligro de venirse abajo. Y como los fragmentos de la torre CIS de Manchester seguían cayendo del cielo, la gente exigía saber cuál era la razón de este problema de diseño. Al parecer, el rascacielos no paraba de encoger, como nos explica George Ballard. En el caso de la torre CIS, hay que tener en cuenta que el hormigón se contrae después de fraguar aproximadamente 1 milímetro por cada metro, desde la base hasta la azotea. Puede parecer poco, pero en un edificio de 120 metros de alto, el fraguado supone una contracción cercana a los 18 centímetros. El fenómeno se produce en un periodo de entre 9 meses y 1 año, pero las teselas del mosaico se instalan al terminar la obra y son objeto de una compresión gradual con el paso del tiempo. Las teselas se fijan. Cuando el hormigón fragua, se evapora el exceso de agua y se produce una reducción del volumen total por contracción. Si un obstáculo, como las teselas, impide que el material se encoja, entonces se forman grietas y el adhesivo de seguridad muy parecidas a las utilizadas en la torre CIS. Podemos saber que cuando es de noche y hace frío, el edificio se contrae un poco. Luego sale el sol, incide sobre la fachada, se calientan las teselas, se expanden y hacen presión contra el edificio. De hecho, la presión es tan elevada que si hay algún panel mal adherido, puede estallar y caer al vacío. La contracción es un problema conocido en los edificios de hormigón, y parece que se pasó por alto una solución muy sencilla. Normalmente, la contracción puede preverse con cierta facilidad. A veces es recomendable añadir separadores para que los cambios de forma no ejerzan presión sobre la fachada y pongan en peligro las piezas más pequeñas. Las juntas de dilatación y los separadores están diseñados para que la estructura gane solidez incluso cuando se producen ciclos de expansión y contracción debidos al fraguado del hormigón o los cambios de temperatura. Por desgracia, la torre CIS se construyó sin juntas de dilatación, por lo que el hermoso mosaico y sus millones de teselas sufrieron las consecuencias. Sin juntas de expansión, las teselas no podían adaptarse a los cambios de temperatura. Como no tenían espacio para contraerse y expandirse, estallaron y cayeron al vacío. En abril de 2003 ya habían caído más teselas de las que pudieron reponerse. Y después de 40 años de problemas en la fachada, era hora de hacer cambios profundos. Los arquitectos encontraron un remedio revolucionario.
la torre de 25 pisos se remodelaría por completo, instalando paneles solares por toda la fachada. Nunca en la historia del Reino Unido se habían utilizado tantas placas fotovoltaicas. De hecho, los 7.000 paneles de la Torre de Manchester iban a generar electricidad absorbiendo la luz del sol. El doctor Daniel Davis, experto en renovables, nos lo explica. En esencia se trata de una lámina de cristal. Las células fotovoltaicas se cubren con un polímero y luego se añade un marco de aluminio. Todos estos materiales, sobre todo el cristal y el aluminio, son muy comunes en cualquier proyecto de construcción. Los paneles suelen conectarse de 4 en 4, aunque en la torre CIS se agruparon de 7 en 7 con mucho cuidado. Luego se anclaron a una estructura de aluminio y se instalaron sobre la fachada del rascacielos. El 3 de noviembre de 2005, Tony Blair, primer ministro británico por aquel entonces, puso en marcha el mayor proyecto de ingeniería solar del Reino Unido. Actualmente la torre genera energía suficiente para preparar 10 millones de tazas de café al año. Y las teselas del mosaico se han retirado para que los ingenieros dejen de tener pesadillas. Lo que quedaba del mosaico se ocultó tras las placas solares fotovoltaicas y un enrejado metálico de seguridad, así que probablemente no volveremos a verlo. A pesar de las dificultades, la Torre CIS sigue siendo uno de los edificios más altos de Manchester y uno de los más distinguidos. Los diseñadores se equivocaron al instalar el mosaico en la fachada, pero tras la reforma dieron con una solución muy ecológica. Los ingenieros convirtieron un error de planificación en un triunfo medioambiental. La torre aprovecha la energía solar y ahorra electricidad. Aunque la reforma haya sido costosa, la producción eléctrica de los paneles solares ayuda a contrarrestar los defectos de diseño iniciales. El rascacielos es un adelanto a su tiempo, porque pudo evitar un desastre gracias a la innovación y la tecnología. Y esta vez, tanto la torre como la ciudad han salido ganando. A través de los siglos, nuestra orden secreta ha protegido el equilibrio en la sociedad. Controlamos lo sobrenatural. Vigilamos a los vampiros, las brujas y los demonios. Vigilamos y siempre estamos ahí. Bienvenido a la Talamasca. Talamasca, la orden secreta. Estreno exclusivo en AMC Plus. Cuando los ingenieros sobrepasan todos los límites, los resultados pueden ser rompedores, pero cuanto más altos son los riesgos, más peligroso resulta cometer errores verdaderamente catastróficos. Como en este famosísimo desastre relacionado con la exploración espacial. Todo el mundo se acuerda del Apolo 13 porque explotó de camino a la Luna, pero pocos saben que estaba destinado a estrellarse desde que despegó. El error de cálculo se descubrió en el último momento. En el Apolo 13 hicimos cosas que no debíamos. Cualquier explosión es un desastre, pero de camino a la Luna no hay nadie que pueda venir a rescatarte. ¿Qué hay detrás de este trágico accidente espacial? Construimos una bomba y casi lo perdemos todo. Florida, el estado del sol brillante, es conocida por sus playas, por el surf y por la pesca deportiva. Pero hay un lugar muy famoso por otras razones. Los cohetes de la NASA. Henry Kelly es periodista de la agencia espacial. Durante los lanzamientos suelen agolparse aquí miles de personas. Se puede ver muy bien desde la playa de Cocos y desde las playas privadas cerca de donde vive el astronauta Buzz Aldrin. Cuando quieres pasar un día con la familia o con los amigos, te vienes a la playa y ves un lanzamiento o un aterrizaje. Sin embargo, las misiones espaciales no serían posibles sin el esfuerzo de quienes trabajan en la ciudad del espacio, a miles de kilómetros de distancia. Tracy Lamb es directora de operaciones en el Centro Espacial de Houston. A la gente le encantan las aventuras espaciales y aquí han nacido muchos héroes de la exploración. En los años 60, la NASA cautivó al mundo entero con el programa espacial Apolo.
un desafío épico para llegar a nuestro vecino más próximo, la Luna. Cuando pienso en los avances más espectaculares de la tecnología, no se me ocurre un ejemplo más apropiado que el programa de exploración espacial de la NASA. Las personas que trabajaron aquí durante esa época no tenían un precedente por el que guiarse, así que no podían preguntarle a nadie cómo hacer esto o lo otro. Todo lo que consiguieron pudo lograrse gracias a sus esfuerzos. En aquellos tiempos, la NASA no era la única agencia que tenía la vista puesta en la Luna. La Unión Soviética se había marcado unas metas igual de ambiciosas, como nos cuenta Alex Staki. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos dedicaron cantidades ingentes de dinero a la exploración espacial porque querían ser los primeros en conquistar la Luna. La competición era salvaje. En 1957, los soviéticos pusieron en órbita un satélite, el Sputnik, y nadie lo había conseguido antes. A partir de ahí, dio comienzo la carrera espacial. Sail Livergot trabajó para la NASA durante la conquista de la Luna. Nunca lo consideramos un trabajo, éramos muy jóvenes, no le teníamos miedo a nada y queríamos llegar a la Luna cuanto antes para ganarles la partida a los rusos. La razón de que estuviésemos tan ilusionados era que nunca antes se había hecho algo parecido. Todo el mundo pensaba que los seres humanos no podrían conquistar el espacio. El empeño incansable de la NASA se vio recompensado en el año 1969 cuando los primeros hombres consiguieron pisar la superficie de la Luna. Los objetivos del programa Apolo no terminaban ahí, sino que las proezas de la ingeniería continuaron produciéndose. Cuando la tripulación se subió al Apolo 13 o a cualquier otra misión del programa Apolo, la mayor parte de los cálculos aún se hacían con papel y lápiz, o con sistemas informáticos y de navegación extremadamente sencillos. Hoy en día, el iPhone que tenemos en el bolsillo es miles de veces más avanzado que cualquiera de los ordenadores presentes en las naves espaciales que llegaron a la Luna. En 1970, la NASA puso en marcha otra misión a la Luna y el Apolo 13 iba a ser la tercera nave en repetir la hazaña de Neil Armstrong. Pero los tiempos habían cambiado. El presupuesto se había agotado por culpa de la guerra de Vietnam y las batallas políticas provocaron que la población restase importancia a programas espaciales como el Apolo. Después de un lanzamiento satisfactorio el 11 de abril, el viaje de la tripulación se vio interrumpido por una catástrofe inesperada que tuvo lugar a más de 300.000 kilómetros de la Tierra. Sail Livergot ordenó la agitación criogénica de los tanques de oxígeno de la nave para que pudiese medirse el volumen de los depósitos. En gravedad cero nos dimos cuenta de que el material criogénico se estaba organizando en capas de distintas densidades y todas las lecturas proporcionaban medidas incorrectas. Una vez al día después de que la tripulación se levantase, les ordenábamos agitar los tanques utilizando 4 interruptores que se encontraban en la consola principal del cuadro de mandos. Bastaba con activarlos durante 1 minuto aproximadamente y misión cumplida. En gravedad cero, el oxígeno se acumulaba en varias capas y resultaba muy difícil obtener una lectura exacta. Decidí que resultaba imprescindible controlar el nivel de los tanques y di órdenes para que volviesen a agitar los depósitos de oxígeno una vez más. Sin previo aviso, uno de los tanques de la nave saltó por los aires. Aquí está el oxígeno del tanque 2 y la explosión afectó al nivel superior provocando que los sistemas de bombeo número 1 y 3 se cerrasen y ejerciesen presión sobre los tanques de hidrógeno. Ese conjunto de fuerzas descontrolado hizo explotar un lateral de la nave. Después de una increíble serie de acontecimientos, la tripulación consiguió regresar sana y salva a la Tierra, pero eso es solo una parte de la historia. Cuando la gente habla del Apolo 13, casi todo el mundo se centra en las consecuencias de la explosión. Pero lo que no saben es que era inevitable y que el problema había comenzado años antes. El origen de estos problemas tenía que ver con una parte muy concreta de la nave.
Después del lanzamiento, la nave Apolo constaba de 3 elementos: el módulo de aterrizaje, el módulo de control donde trabajaban 3 miembros de la tripulación y el módulo cilíndrico de servicios que además de los motores contenía las baterías y los sistemas de seguridad que garantizaban el retorno a la Tierra. El módulo de servicios, un cilindro adosado al módulo de control, sufrió una avería muy grave e hizo estallar uno de los tanques de oxígeno. El módulo de servicios tenía 3 niveles y garantizaba que los astronautas pudiesen sobrevivir dentro de la nave mediante el uso de 2 tanques de oxígeno líquido, 2 tanques de hidrógeno líquido y 3 pilas de combustible. En pocas palabras, se trata de una batería recargable que produce electricidad y agua potable. Un invento genial. Los elementos imprescindibles para sobrevivir a bordo de la nave son el oxígeno y el hidrógeno, que están en cilindros presurizados para cada sustancia. Además tenían varios usos como calentar el interior de la nave, generar luz y reciclar el aire. ¿Qué pudo haber provocado los fallos de una pieza clave del vehículo espacial? La investigación que se llevó a cabo en el Apolo 13 reveló que el mismo tanque de oxígeno se había instalado en el Apolo 10 de 1968. Las misiones con destino a la Luna empleaban tecnologías experimentales sometidas a mejoras continuas. Cuando se decidió aprovechar el tanque de oxígeno, los interruptores termostáticos sufrieron graves daños. Los dispositivos habían fallado y representaban un riesgo mortal para la tripulación del Apolo 13. Al no detectarse los daños, los ingenieros de la NASA tuvieron muchos problemas para reutilizar los tanques de oxígeno en las siguientes misiones. En el espacio, el sistema eléctrico del Apolo 13 estaba pensado para funcionar con 28 voltios, pero las pruebas en la Tierra emplearon 65 voltios. Casi todos los componentes se habían actualizado para soportar ambos voltajes, pero los interruptores termostáticos de los tanques de oxígeno se pasaron por alto. Cuando se activó la agitación criogénica se produjo un sobrecalentamiento y los paneles de aislamiento se derritieron. Si el tanque contiene oxígeno puro, hay que prepararse para lo peor. El fallo permaneció oculto hasta que todo empezó a ir mal de camino a la Luna. Cuando Sai dio la orden de agitar los tanques por tercera vez durante la misión, la falta de aislamiento en los cables causó un cortocircuito y generó una chispa eléctrica. No hizo falta mucho más para que se produjese una explosión monumental. De puro milagro, la explosión ocurrió en el momento justo para que la tripulación pudiese salir viva del accidente. El fallo no podía haber sucedido en un momento más propicio. Si no hubiera ocurrido cuando ordené agitar los tanques, podría haber pasado cuando la tripulación se despertase a la mañana siguiente, o cuando estuviesen utilizando el vehículo lunar, o incluso cuando se encontrasen fuera de la nave explorando la superficie de la Luna. De haber sucedido entonces, no lo habrían contado. Que el tanque explotase en aquel momento fue casi un milagro. De haber ocurrido al principio de la misión, los astronautas se habrían quedado sin combustible o sin oxígeno antes de regresar a la Tierra. Si hubiese ocurrido después de liberar el módulo de exploración lunar, 2 astronautas habrían quedado a la deriva y otro más perdido en el espacio. Después del conmovedor regreso a casa de los tripulantes del Apolo 13, tanto la NASA como los ingenieros aeronáuticos de todo el mundo aprendieron una valiosa lección como consecuencia del accidente. Las misiones Apolo contribuyeron mucho al desarrollo tecnológico. El microchip no se habría inventado si no fuera por la existencia del programa espacial Apolo y todos los tipos de superordenador con los que contamos hoy en día son posibles gracias a la exploración espacial y a los astronautas del Apolo 13. Aunque el Apolo 13 no consiguió alunizar, esta misión tan inolvidable ha dejado huella en la NASA y en el resto de la humanidad. Cuando un defecto de diseño sale a la luz inesperadamente, las consecuencias son súbitas y desastrosas. Sin embargo, algunos errores pueden tardar décadas en causar una tragedia. Como en esta cadena de fallos ocurrida en Francia, que estuvo a punto de partir en dos a una comunidad entera. Todos los vecinos temían por sus vidas. Los propietarios de viviendas asistieron atónitos a la destrucción de sus hogares. Las casas sufrieron unos daños incalculables. El pueblo nunca volvería a ser el mismo. Nos han arruinado la vida.
Lochbihler, al noroeste de Francia, tiene siglos de historia. El periodista Guillaume Mecker nos da más detalles. Ahora nos encontramos en el centro del pueblo, donde generaciones y generaciones de vecinos se han apoyado unos a otros. Muchos granjeros de la zona todavía cultivan la tierra, crían ganado y producen cereales. Lochbihler es un pequeño pueblo rural de Francia. Tradicionalmente los residentes de Lochbihler se han dedicado al sector primario, pero en los últimos años varias familias urbanitas han optado por mudarse al campo. Con el crecimiento de la población durante las últimas 2 décadas, se han iniciado nuevas promociones inmobiliarias. Estamos en una de las calles más céntricas de Lochbihler. A un lado vemos casas muy antiguas con 200, 300 y hasta 400 años de historia. A mi derecha, sin embargo, podemos ver una promoción de casas que se construyeron hace apenas 10 años. En 2008, un vecino de Lochbihler invirtió algo de dinero en una nueva forma de energía verde que prometía aprovechar los recursos subterráneos de esta región. Los dueños de esta propiedad decidieron realizar una prospección geotérmica. Así que decidieron contratar a una compañía especializada en pozos de captura energética. Esta energía está de moda. Es renovable, nunca se acaba y, a diferencia de los combustibles fósiles, no emite gases de efecto invernadero. La prospección geotérmica requiere la creación de un pozo de sondeo bastante profundo. El calor natural que emite la Tierra puede aprovecharse en la superficie para calefactar viviendas sin emitir ni un solo gramo de dióxido de carbono. Esta forma de energía puede parecer muy sencilla y eficiente, pero los ingenieros provocaron una rotura que iba a causarles pesadillas a los vecinos del pueblo. A finales del año 2008, la gente de Lochbihler empezó a notar temblores subterráneos. Jean-Baptiste Kammerer vivía en esta zona cuando las cosas empezaron a torcerse. Al principio nos dimos cuenta de que algunas casas se habían movido y las paredes estaban agrietadas. También nos pareció que la tierra se movía continuamente y empezamos a preguntarnos por qué había ocurrido algo semejante. Al principio las grietas eran difíciles de detectar, pero con el paso del tiempo los daños se extendieron y en un abrir y cerrar de ojos las vidas de los residentes corrían peligro a causa de un fenómeno de origen desconocido. Este es el garaje de mi casa, donde encontré por primera vez los agrietamientos. Empezaron siendo muy pequeños, casi imperceptibles, pero ahora recorren las paredes de un lado a otro. Como pueden imaginarse, es muy difícil vivir en una casa cuando todo empieza a temblar y podría derrumbarse en cualquier momento. No terminamos de construirla porque sabíamos que estaba condenada a venirse abajo y, psicológicamente, era muy difícil de aceptar. Un desplazamiento de apenas unos centímetros no parece gran cosa, pero es suficiente para afectar a la resistencia estructural de una vivienda. Los movimientos del terreno afectaron a las casas de dos maneras. Las viviendas nuevas tendían a inclinarse, mientras que los edificios más antiguos del centro y de los alrededores se agrietaban cada vez más. Con el paso de los años, las grietas aumentaron de tamaño y pusieron en peligro la vida de los vecinos. Muchos se pusieron manos a la obra y resolvieron el problema ellos mismos. Instalaron pilares metálicos para sostener las estructuras. Pero otros decidieron abandonar sus casas porque tenían miedo de que se les vinieran encima. Desesperados, los vecinos de Lochbihler pidieron ayuda a varios expertos para determinar las causas del extraño fenómeno que amenazaba con dejarles sin casa. Tras una inspección preliminar, determinaron que la causa del problema se encontraba bajo tierra. El pueblo está construido sobre una mezcla de anhidrita y arcilla. La peculiaridad de la anhidrita es que en contacto con el agua incrementa su volumen hasta un 60%. Cuando los ingenieros excavaron el pozo geotérmico en 2008,
perforaron un acuífero localizado a 60 metros de profundidad. Taladres donde taladres, llega un momento en que no hay más remedio que atravesar la capa freática. Esta se forma mediante la acumulación de agua que se filtra a través de la tierra y forma acuíferos subterráneos. La profundidad varía de una región a otra, pero siempre está presente. El agua se mezcló con la anhidrita justo debajo del pueblo. La anhidrita es como el pañal de un bebé. Al añadir agua, no para de expandirse. Al perforar la capa freática, un torrente de agua se mezcló con la anhidrita subterránea y empezó a expandirse como una esponja. François Villeres, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Industriales, nos da los detalles. La anhidrita absorbe mucho líquido. 2 moléculas de agua se enlazan con cada una de las moléculas de sulfato de calcio. Y esta reacción química provoca que el material incremente su volumen total hasta un 60%. El agua que se infiltra en esta zona provoca que la capa de anhidrita se hinche a causa de este fenómeno, así que la presión también aumenta. La reacción química provoca un incremento de la presión del terreno, y este se hincha y se desplaza hacia los lados. El proceso es lento, pero constante, mientras no cese el caudal de agua, porque la anhidrita absorbe todo el líquido y empuja las capas de tierra hacia arriba, provocando deformaciones. Parece increíble pensar que taladrando un agujero se pueda causar un daño tan tremendo, pero ese es el poder de la naturaleza. Y la pesadilla del pueblo de Lochbihler aún no ha terminado. La expansión de la anhidrita no tiene fin. Si no se le pone coto, las grietas seguirán apareciendo. Para salvar sus casas, los vecinos de Lochbihler pidieron ayuda a otro equipo de ingenieros. Los especialistas necesitaban averiguar cómo separar los estratos de anhidrita de la capa freática subterránea. Finalmente idearon un plan para solucionar la crisis de las grietas. Para evitar que el torrente de agua siguiese inundando la capa de anhidrita, se taladró otro agujero cerca del primero para tratar de bombear el agua desde la capa freática hasta una depresión del terreno donde quedaría almacenada. Esa es la solución que han conseguido aprobar y que van a poner en práctica. Está previsto que la pongan en marcha a lo largo del año 2020. Es increíble que se pueda resolver el problema ocasionado por un agujero sin más que taladrar otro más grande al lado. Si los ingenieros no son capaces de separar la anhidrita del agua, el pueblo corre grave peligro. Con un poco de suerte, el plan surtirá efecto y se pondrá remedio a la catástrofe de Lochbihler.